El primer templo de Jerusalén, también conocido como Templo de Salomón, fue construido por el rey Salomón, tercer rey de Israel. Era como lugar permanente de adoración y principal centro de culto al Dios del cielo, sustituyendo el tabernáculo que Moisés erigió en el desierto mientras aún no tomaban posesión de la tierra prometida. Para que el primer templo de Jerusalén se llevara a cabo, el rey David tuvo en su corazón edificar un templo para Dios y sustituir el tabernáculo. Esto debido a que a Dios lo había consolidado en la tierra prometida y le había dado paz con sus enemigos alrededor. Por lo tanto, Dios aprobó la idea, pero no permitió que David construyera el templo, ya que era hombre de guerra y sus manos habían derramado mucha sangre. En la Biblia el significado de la palabra templo siempre ha tenido un simbolismo espiritual con relación al cuerpo. Al igual que el tabernáculo, el templo de Salomón fue un lugar consagrado para la adoración al Dios Todopoderoso. De esta manera Dios desea que también seamos un templo santo para Él. Para que esta labor se llevara a cabo, Dios escogería un descendiente del rey David, quien edificaría templo para Dios. Por lo cual, escogido a Salomón, de quien la Biblia dice, «He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días». Para la construcción del templo de Jerusalén y antes de dejar el trono a su hijo Salomón, el rey David juntó las riquezas del reino para su construcción. Por lo tanto fueron 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, hierro y bronce en gran cantidad. Además ofreció de su tesoro particular 3,000 talentos de oro y 7,000 talentos de plata refinada. El pueblo también, voluntariamente donó 5,000 talentos de oro, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. El valor estimado de cada talento era de 36 kilogramos. Así que en los días actuales, el valor total de esas donaciones serían más de 48 billones de dólares. Para la construcción del templo de Salomón, el rey hizo alianzas comerciales con Hiram, rey de los Sidonios, ya que éste siempre había sido fiel amigo del rey David, un Re 5:1. Por lo tanto, el rey Hiram le envió madera de cedro y madera de ciprés en abundancia para edificar el templo. También, para la construcción del templo de Salomón, fueron reclutados 30,000 trabajadores en Israel, que iban en turnos de 10,000 cada mes, para cortar madera al Líbano. De este modo, cada hombre estaba un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Además, la construcción del templo de Salomón contó con 70,000 obreros, 80,000 cortadores de piedras y 3,600 capataces que supervisaban la obra. Lo más relevante fue que para construir el templo no se usó ni martillos ni herramientas que pudieran producir ruidos, ya que las piedras se labraban en canteras a muchos kilómetros de distancia. Todo esto reflejaba honor y reverencia a la casa de Dios. Las medidas del templo de Salomón eran 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Así también, el pórtico tenía un largo de 20 codos, conforme al ancho de la casa, y su ancho era de 10 codos. El templo Salomón fue una obra impresionante, se construyó en el año 960 y llevó 7 años de construcción. Los materiales que se utilizaron para su construcción del templo de Salomón fueron oro, plata, bronce y cedro. El arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo. Estaba hecha en madera de acacia y recubierta de oro. Era símbolo de la presencia de Dios y su pacto con Israel. Además, en ella se encontraban las tablas de la ley. La Biblia dice que el templo de Salomón estaba ubicado en el monte de Meraíe, donde le fue ordenado al rey David que construyese altar a Jehová. Este terreno pertenecía a un hombre llamado Ornán, quien lo vendió al rey David por 600 siclos de oro. También cabe destacar que el monte de Meraíe fue el lugar donde Abraham fue enviado a sacrificar a Isaac. Actualmente, donde estaba la ubicación del templo de Salomón, se encuentra la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa.
La destrucción del templo de Salomón ocurrió en el año 586 a.C. El pueblo y sus gobernantes se rebelaron contra Dios y en consecuencia de esto, Dios los entregó en manos de sus enemigos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con su ejército, quemando la ciudad junto con el templo. De esta manera el pueblo fue llevado de cautiverio a Babilonia y así terminó la gloria del primer templo de Jerusalén. Fue reconstruida en el periodo postexílico. En el reinado de Herodes el templo fue totalmente remodelado, esto fue en el año 20 a.C. Es sabido por los científicos que la planta del edificio era de característica fenicia. Plantas de álizers han sido encontradas al norte de Siria, especialmente por la Universidad de Chicago en el Tel Tainate, en 1936. Las evidencias demuestran que las edificaciones salomónicas reflejadas son pregriegas. Ejemplos de este tipo de arquitectura fueron hallados en Megiddo, Samaria, Siquén y Moabe, con fechas aproximadas al 1000 a.C. En este mismo sentido, las excavaciones de Megiddo, de 1925 a 1930, realizadas por R.S. Lehman y G.M. Shipton, encontraron un edificio con características muy semejantes a las construcciones salomónicas. El simbolismo encontrado en la descripción del templo es grande y diverso. Por ahora solo decir que la arqueología ha concluido que los mobiliarios del templo y su simbolismo, en gran parte, encuentran paralelos con el mundo sirio-fenicio, que a su vez evoca al mundo mesopotámico. Se han hecho grandes intentos para reconstruir el templo, para ellos los artistas se han basado en las informaciones que ofrecen los textos bíblicos y en su propia imaginación. Pero con las nuevas descubiertas arqueológicas como la del Tel Tainate, esas reconstrucciones se someten a discusión. Después de las grandes etapas anteriormente señaladas que marcó la historia del templo, finalmente fue destruido con la rebelión en Jerusalén del año 70 en tiempos del Imperio Romano. Solo queda de él las ruinas que hoy se conocen como el Muro de las Lamentaciones. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado. Hasta la próxima.